¿Sabes que tu mujer viene aquí todos los jueves por la tarde? Eso fue lo primero que me dijo el camarero de El Rincón de Alex, un bar de barrio en Valencia al que entré por casualidad, huyendo del tráfico y del calor de un jueves cualquiera. Ni lo conocía al tipo, ni yo era cliente habitual, ni había pedido a una cerveza cuando soltó esa frase, sin más. Como si estuviéramos continuando una conversación. Me quedé mirándolo, confundido. Pensé que me estaba confundiendo con otra persona. Pero no. Levantó una ceja, se secó las manos en un trapo mugriento y señaló con la cabeza una mesa junto al ventanal. Siempre se sienta ahí. Con el mismo tío. Uno más joven, pelo rizado. No me meto en la vida de nadie, ¿eh? Pero tú eres el marido, ¿no? Tardé un par de segundos en procesar lo que acababa de decir. Y otros 5 en decidir que no iba a responderle nada. Ni afirmativo, ni negativo. Solo asentí con la cabeza como un autómata y me fui sin pedir nada. Crucé la calle y me senté en el coche con el aire acondicionado encendido y el corazón desbocado, como si acabara de salir de una pelea o de un atraco. Lo gracioso, bueno, gracioso ahora que lo pienso en frío, es que yo ni siquiera iba a estar en Valencia ese día. Había vuelto un día antes de un viaje de trabajo en Madrid porque la reunión se adelantó. Ni se lo mencioné a Laura. Pensaba darle una sorpresa, traerle su vino favorito del Carrefour de San Sebastián de los Reyes. Pero no llegué a casa. Me quedé en el coche, delante del bar, viendo las horas pasar, esperando no sé qué. A que saliera. A que ese camarero se hubiera equivocado. A que el mundo volviera a tener sentido. A las 18:12, la vi. Laura. Mi mujer. Vestida como si fuera a una cita. No a una cena romántica, no a una cita secreta. De esas en las que te perfumas más de lo normal y caminas con un brillo especial en los ojos. Y no estaba sola. El tipo salió detrás de ella. Joven, como había dicho el camarero. Ni alto ni bajo. De esos que van al gimnasio pero no mucho. No le cogió la mano, pero sí le tocó la espalda con una familiaridad que me hizo apretar el volante hasta que crujió. Ella se rió. Esa risa que antes era mía. Esa risa que ahora parecía ajena. Encendí el coche. No lo seguí. No aún. Estuve toda la noche sin dormir. Me acosté en el sofá del despacho con la ropa puesta y los zapatos puestos, como si en cualquier momento fuera a saltar de allí para hacer algo, lo que fuera. No lo hice. No sabía por dónde empezar. En algún punto de la madrugada, intenté convencerme de que no había visto nada fuera de lo común. Que quizá era un compañero del trabajo, alguien del gimnasio, un amigo. Me lo repetí muchas veces, casi con la esperanza de que a base de repetirlo se convirtiera en verdad. Pero no había nada en ese gesto, en esa forma de caminar junto a él, que pareciera inocente. No era una amiga con un amigo. No era una conversación de colegas. Era algo más. Lo sabía porque ella nunca había caminado así conmigo. No desde hacía mucho tiempo. Por la mañana, Laura se comportó como si nada. Entró en la cocina, se sirvió café y me saludó con un beso en la mejilla, como si hubiera estado en casa la noche anterior y no saliendo con un desconocido. Me preguntó si había dormido mal, que tenía ojeras. Le dije que me dolía la cabeza y que tenía que salir temprano. Ella no insistió. Nunca lo hacía cuando no le convenía. Habló un poco sobre el colegio de nuestra hija, que si la profesora nueva, que si había que comprarle ropa nueva para gimnasia, y yo asentía, mirando el reloj más que a su cara. Después de desayunar, se fue al trabajo, con ese mismo perfume dulce que llevaba el día anterior, como si lo usara para otro que no era yo. En lugar de irme al trabajo, conduje hacia el centro. Fui al bar de nuevo.
El camarero estaba sacando cajas de botellas a la acera y me reconoció enseguida. Me miró como si esperara una bronca. Yo me acerqué sin decir nada. Le pedí un café, lo pagué en efectivo y me senté en la misma mesa que me había señalado el día anterior. El camarero se acercó con el café y me lo dejó delante sin hablar. Cuando se giraba para irse, le hablé sin levantar la voz. ¿Desde cuándo vienen? El camarero no respondió de inmediato. Miró a su alrededor y luego se sentó en la silla de enfrente, cruzando los brazos. Me estudió un momento como si aún no supiera si decirme algo más o no. Unos 2 meses. Siempre los jueves. Sobre las 5 o 5:15. A veces se quedan 1 hora. A veces menos. Siempre se sientan aquí. Él pide cerveza, ella una copa de vino blanco. Nunca comen. Hablan mucho. A veces se ríen como si fueran adolescentes. El resto, no sé, tío. No soy detective. Le di las gracias, aunque no sé por qué. Quizás porque había sido el primero en decirme la verdad sin rodeos. Quizás porque me había hecho abrir los ojos. Me quedé ahí un rato más, bebiendo ese café amargo que no necesitaba, y luego me fui. Volví a casa con una sensación pesada en el pecho, como si estuviera cargando algo que no sabía cómo soltar. Ese jueves no fui al trabajo. Esperé a que ella saliera. La vi vestirse como de costumbre, con ese aire despreocupado, con su móvil en la mano, maquillada pero no mucho, lo justo para parecer natural sin serlo. Me dijo que iba a ver a su amiga Marta, que hacía tiempo que no hablaban. Sonreí. Le dije que me alegraba. Ella me devolvió la sonrisa, esa misma que ahora sabía que no era para mí. La seguí en el coche. No soy tonto ni impulsivo. Mantuve la distancia. Ella no se dio cuenta. Aparcó en la misma calle, entró en el mismo bar, se sentó en la misma mesa. Y él apareció, 5 minutos después, como si lo hubieran cronometrado. Le besó la mejilla, ella se rió, pidieron lo de siempre. Me quedé en el coche, viéndolos desde lejos, sin moverme, sin pestañear casi, con el motor apagado y las manos cerradas sobre el volante. Estuvieron allí 47 minutos. Lo sé porque miré el reloj todo el tiempo. No hubo besos, ni caricias explícitas, pero los gestos, las miradas, las sonrisas, todo era de 2 personas que comparten algo más que palabras. Cuando se despidieron, él salió primero, ella esperó un par de minutos, como si no quisieran que los vieran juntos. Como si lo hubieran hecho otras veces. Volví a casa antes que ella. Me metí en la ducha, como si pudiera limpiarme la cabeza. No funcionó. Esa noche, cuando ella volvió, la saludé igual que siempre. Le pregunté si Marta estaba bien. Me dijo que sí, que habían hablado de 1000 cosas. Que necesitaba más tardes así. Me abrazó por detrás mientras yo preparaba la cena. Sentí su respiración en mi cuello y no supe qué hacer. ¿Apartarme? ¿Seguir fingiendo? ¿Soltarle todo de golpe? En ese momento decidí que no podía enfrentarla aún. No sin más. Necesitaba verla otra vez. Necesitaba pruebas. No por el divorcio. Por mí. Porque si iba a destruir lo que quedaba de mi vida, quería hacerlo sabiendo todo. Sin dudas. Sin interpretaciones. Así que esperé al siguiente jueves. Y al siguiente. Y al siguiente. Y ellos seguían apareciendo. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo sitio. Con la misma complicidad. Con la misma mentira. Y yo, desde el coche, aprendí a conocer esa nueva versión de mi mujer que nunca vi antes. La que reía más con un extraño que conmigo. La que mentía sin parpadear. La que ya no era mía. Y probablemente nunca lo fue.
El cuarto jueves fue el último. No porque se detuvieran, sino porque ya no podía soportar un solo día más de fingir que no pasaba nada. Esa tarde no me quedé en el coche. Llegué antes que ellos, pedí una cerveza, me senté en la misma mesa que usaban cada semana y esperé. El camarero me miró con cara de que ya se lo olía. No le dije nada. No hacía falta. Cuando Laura entró, iba mirando el móvil, sin levantar la vista, hasta que estuvo a 3 pasos de mí. Entonces se congeló. Ni una palabra. Solo su cara, blanca como una pared. No dijo mi nombre, no fingió sorpresa, no intentó dar una excusa rápida. Solo se quedó ahí, de pie, como si no supiera qué hacer. Y luego, como si el cuerpo le respondiera sin pedir permiso, giró la cabeza buscando al tipo. Él todavía no había entrado. Supongo que eso le dio unos segundos para intentar salvar la situación, aunque ya estaba todo perdido. ¿Qué haces aquí? Fue lo primero que dijo, y no con preocupación, sino con esa mezcla de nerviosismo y molestia que tienen los culpables cuando los descubren antes de tiempo. Esperando, igual que tú, le respondí, sin levantar la voz, sin gestos. Solo hablando, como si estuviera comentando el tiempo. Ella se quedó callada, y por un segundo pensé que iba a girarse y salir corriendo, pero no lo hizo. Se sentó frente a mí. No pidió nada. Se recogió el pelo como si eso fuera a cambiar el momento, y me miró como si le costara reconocerme. No es lo que crees, soltó, y ahí fue cuando me reí, no porque hiciera gracia, sino porque era exactamente lo que esperaba escuchar. Era como una línea ensayada, algo que había oído en 1000 películas y que ahora salía de su boca como si tuviera sentido. No me digas lo que creo. Solo dime desde cuándo. No respondió. Desvió la mirada y se quedó mirando hacia la puerta. En ese momento entró él. Se paró al verla sentada conmigo, claramente confundido. Me miró, luego a ella, luego de nuevo a mí. Se quedó quieto, como si el suelo le quemara los pies. Vete, le dijo ella, sin siquiera mirarlo. Él dudó, pero lo hizo. Dio media vuelta y se largó. Laura y yo seguimos en silencio unos segundos más, hasta que no aguanté y hablé otra vez. ¿Es solo él? Ella negó con la cabeza muy despacio. No parecía tener ganas de mentirme más. No hizo teatro, no lloró, no suplicó. Eso fue casi peor. No, dijo al fin, con una voz tan baja que apenas la oí. ¿Cuántos? No sé. No los conté. Esa frase fue como un disparo. Sentí como me temblaban las manos por debajo de la mesa. La miré, no buscando una reacción emocional, sino algún tipo de remordimiento, una señal de que algo de ella seguía siendo humano, pero solo había vacío. ¿Por qué? No me hace sentir nada desde hace años, me contestó sin rodeos. Y no es solo culpa tuya. Yo tampoco me siento la misma. Todo esto, esta vida, es como si fuera de otra persona. Yo no soy feliz, Sergio. No sé si alguna vez lo fui. Y en vez de decírmelo, decidiste acostarte con desconocidos. Intenté decírtelo muchas veces. Tú nunca escuchabas. Siempre estabas ocupado, siempre estabas cansado, siempre había algo más importante. ¿Y él? ¿El de hoy? ¿Es especial o solo es otro? No lo sé. Solo sé que con él no me siento invisible. No respondí. No había nada que decir. Todo lo que necesitaba saber ya lo tenía. Me levanté sin mirar atrás. Ella no me detuvo. No hubo escenas, ni gritos, ni lágrimas. Solo dos personas que ya no tenían nada que decirse. Salí del bar con una calma que no entendía. Pensé que iba a explotar, que iba a romper algo, que me iba a derrumbar, pero no pasó.
Era una calma rara, como si todo estuviera en pausa. Subí al coche y conduje sin rumbo durante 1 hora. No quería volver a casa. No quería verla otra vez. No quería fingir delante de nuestra hija. Solo quería desaparecer un rato, estar solo, pensar en todo sin que el ruido me distrajera. Esa noche dormí en el coche. No por falta de opciones, sino porque no quería estar bajo el mismo techo que ella. No me llamó. No me escribió. No intentó arreglar nada. Y eso me confirmó algo más doloroso que cualquier traición: no le importaba perderme. Y eso, en el fondo, era lo más cruel de todo. El viernes siguiente me levanté a las 6, como todos los días, pero no para ir al trabajo. Había pedido una semana libre, algo que jamás hacía, y nadie preguntó por qué. Supongo que a veces las caras lo dicen todo. Me duché sin prisa, me vestí como si fuera cualquier otro día, y salí de casa mientras Laura aún dormía. No le dejé nota ni mensaje, no tenía intención de explicarle nada. Mi primer destino fue una copistería del centro. Imprimí 20 fotos, todas con la misma escena: ella y su amante en la terraza del bar, tomadas desde el coche con el zoom al máximo. En algunas ella se reía con la cabeza hacia atrás, en otras se tocaban las manos por encima de la mesa. No eran fotos profesionales, pero eran claras. Luego escribí un mensaje corto a mano en la parte trasera de cada una: tu amiga es buena mintiendo, ¿verdad? Nada más. Ni firma. Ni contexto. No hacía falta. Fui casa por casa, entregando los sobres a sus amigas más cercanas, esas que siempre venían los fines de semana a tomar vino, a hablar de sus parejas, a contar chismes que ahora me parecían todos vacíos. A una le dejé el sobre en el buzón, a otra se lo entregué en mano y le dije que era algo urgente, sin explicarle más. A la tercera la vi desde el coche salir a pasear al perro y le dejé el sobre pegado con cinta adhesiva al parabrisas. No era rabia lo que sentía, era necesidad. Necesitaba que su entorno supiera qué clase de persona era. No para que me defendieran, sino para que ella no pudiera seguir escondiéndose detrás de esa fachada perfecta que había mantenido tantos años. Después de eso fui al trabajo de Laura. No entré. Solo estuve 15 minutos aparcado en doble fila, esperando ver si salía para fumar como solía hacer a media mañana. No lo hizo. Probablemente estaba dentro, actuando como si no hubiera pasado nada. Me fui sin dejar rastro. Pero esa tarde, antes de que cerraran, envié un sobre con copia de las fotos y un breve texto a su jefe directo. No me importaba si eso ponía en peligro su puesto. Tampoco me preocupaba si era ético o no. Ella había destruido nuestra vida sin pedir permiso. Yo solo estaba devolviendo una parte proporcional de lo que había provocado. Por la tarde pasé por casa de su madre. Nunca nos llevamos bien, pero fingíamos por cordialidad. Le entregué el sobre en mano. Me preguntó si Laura estaba bien. Le dije que pronto lo sabría. No esperó, lo abrió delante de mí. Fue curioso ver cómo cambiaba su expresión de amable a incómoda. No me detuve a explicarle nada. Me fui en silencio mientras ella seguía mirando las fotos, sin saber si defendería a su hija o se quedaría callada. En el fondo, me daba igual. No volví a casa hasta las 10 de la noche. Laura estaba en el salón, sentada en el sofá con el televisor encendido pero sin mirar nada. Había 2 copas en la mesa, una vacía y otra intacta. Me esperaba. Supongo que alguien ya le había llamado. Me senté en el sillón frente a ella y no dije nada. Dejé que hablara primero. Tardó varios minutos en romper el silencio. ¿Qué has hecho? He enseñado la verdad. Tú fuiste quien se encargó de crearla. ¿Quieres destruirme? ¿Eso es lo que buscas? No. Solo quiero que te hundas en tu propia mentira.
Yo ya no tengo nada que perder contigo. Te has pasado. Esto es cruel. ¿Cruel? Cruel fue aguantar años de indiferencia. Cruel fue mentirme a la cara cada día. Cruel fue mirarme a los ojos después de follarte a otro. No lloró. Me miró con rabia, pero ya no tenía argumentos. Lo sabía. Y lo peor era que su enfado no venía del dolor, sino del orgullo herido. Le molestaba no haber tenido el control de la situación. Pensó que yo me quedaría callado, que tragaría como un imbécil por el bien de nuestra hija o por miedo al que dirán. Pero se equivocó. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Divorciarte? ¿Marcharte? Todavía no. ¿Entonces? Ahora vas a vivir con el peso de todo esto. Vas a seguir saliendo a la calle con la gente mirando. Vas a tener que sonreír a tus amigas sabiendo que han visto quién eres realmente. Vas a ir al trabajo y preguntarte cada día quién vio el sobre. Yo me iré cuando tú estés destruida por dentro, como me dejaste a mí. Eres un cabrón, Sergio. Y tú eres una traidora. Al menos yo lo reconozco. Se levantó, tiró la copa sin beber al fregadero y se encerró en el baño. No la seguí. Me fui a la habitación de invitados y cerré la puerta con llave. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía semanas. No porque me sintiera bien, sino porque por primera vez sentía que tenía el control. El domingo por la tarde, mientras nuestra hija jugaba en su habitación y la televisión sonaba de fondo con un volumen innecesariamente alto, Laura y yo nos sentamos en la cocina sin decir una palabra durante al menos 10 minutos. Yo había preparado café por costumbre, aunque no tenía intención de beberlo, y ella lo aceptó sin mirarme a los ojos. La tensión no era como los días anteriores, no era rabia ni miedo, era resignación. Habíamos pasado por la tormenta y ahora estábamos en las ruinas. No había gritos pendientes, ni reproches nuevos. Solo quedaba hablar, por obligación más que por deseo, porque era evidente que ninguno de los dos podía seguir con la farsa indefinidamente. Laura fue la que rompió el silencio esta vez. No puedo seguir así. Yo tampoco. Entonces dilo. ¿Qué quieres hacer? Separarnos. No hay nada más que discutir. Me mentiste durante meses, quizás años, y cuando lo descubrí, no te importó. No pediste perdón, no intentaste arreglar nada, simplemente aceptaste que esto se acabó como si fuera el final de un contrato. Yo no puedo vivir con alguien que ya decidió borrarme de su vida antes de decírmelo. Ella asintió muy despacio. Ni una lágrima. ¿Lo dices por nuestra hija o por ti? Lo digo por los dos. Pero sobre todo por mí. Si nos quedamos juntos, le enseñamos que el amor se aguanta por costumbre, que la traición se normaliza, que mentirle a alguien que te ama no tiene consecuencias reales. No quiero eso para ella. Y tampoco para mí. ¿Tú crees que yo quería llegar a esto? ¿Que me levanté un día y dije voy a joder a mi marido porque sí? No lo sé, Laura. Lo único que sé es que lo hiciste. Y lo repetiste. No una vez, no con una sola persona. Fueron varios. Eso ya no es un error. Es una decisión. Estaba sola. Me sentía vacía. Tú no estabas. Yo estuve todos los días en esta casa. Me levanté contigo. Hice la compra. Llevé a nuestra hija al colegio. Cociné. Pagué las facturas. Estuve. Tú simplemente decidiste que eso no era suficiente. Nunca hablábamos. Ya no había conexión. ¿Y tu solución fue acostarte con otros? Porque si me lo hubieras dicho antes, podríamos haber intentado arreglarlo. O separarnos en paz. Pero tú preferiste mentir. Se quedó en silencio. Por un momento pensé que se levantaría e iría a su habitación como hacía cada vez que una conversación la incomodaba, pero no lo hizo.
Se quedó ahí, con las manos en el regazo, mirando la taza como si buscara dentro una salida a todo lo que había hecho. ¿Tienes a alguien ahora? Preguntó sin mirarme. No. ¿Vas a buscar a alguien después de esto? Probablemente. No estoy roto, Laura. Estoy decepcionado. Me destruiste por dentro, sí, pero no me quitaste la capacidad de rehacer mi vida. Si algo me enseñó todo esto, es que no voy a quedarme con quien no me respeta. Nunca fue solo sexo. Eso no lo hace mejor. Tú no me tocabas. Porque me sentía como un desconocido en mi propia casa. Te fuiste emocionalmente mucho antes de que dejaras de tocarme físicamente. Te alejaste sin decir nada. Y yo lo noté, claro que lo noté, pero me esforzaba en justificarlo. Pensaba que era el estrés, el trabajo, la rutina. Me culpé por no ser suficiente. Nunca se me pasó por la cabeza que me estuvieras traicionando con una sonrisa en la cara. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y por primera vez me miró a los ojos de verdad. No para discutir, ni para manipular, sino como quien ya sabe que lo que va a decir es definitivo. ¿Quieres que me vaya ya o esperamos a resolver la custodia? No quiero que nuestra hija viva esto como un drama. Podemos resolverlo de forma civilizada. Que ella no sufra por nuestras decisiones. No va a entenderlo. Lo sé. Pero entenderá menos si nos quedamos juntos sin querernos. ¿Te vas a quedar con la casa? Tú puedes quedarte con la casa si quieres. Yo tengo a dónde ir. Lo único que me importa es que nuestra hija tenga estabilidad. ¿Y tú, qué vas a hacer ahora? Vivir en paz. No se habló más. Se levantó, puso su taza en el fregadero y se fue al cuarto. Cerró la puerta con suavidad. No hubo insultos, ni portazos, ni lágrimas. Solo dos personas sentadas en una cocina hablando como socios que disuelven una empresa. Frío, calculado, necesario. Me quedé ahí un rato más. No tenía ganas de moverme. Sabía que en cuanto saliera de esa cocina empezaría una vida nueva, y no estaba listo aún. Me había pasado semanas enfadado, semanas recopilando pruebas, planeando venganza, y ahora que todo estaba dicho, lo único que sentía era una mezcla rara de alivio y tristeza. El divorcio fue rápido, mucho más de lo que yo pensaba. No hubo disputas por propiedades, ni por dinero, ni siquiera por los horarios de custodia. Los abogados hicieron su trabajo en silencio, como si supieran que lo que se rompió entre nosotros no tenía forma de arreglarse con mediaciones o con reuniones amistosas. Laura se quedó en la casa. Yo alquilé un piso a 15 minutos, en un barrio más modesto, sin lujos, pero cómodo. No me llevé casi nada. Solo la ropa, algunos libros y las pocas cosas que de verdad eran mías. No hubo discusiones. No hubo escenas. Lo último que me dijo cuando firmamos los papeles fue que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque me di cuenta de que el perdón ya no me interesaba. Durante las primeras semanas, me dediqué a acostumbrarme a estar solo. Me levantaba temprano incluso los fines de semana, porque el cuerpo seguía programado así. Cocinaba lo justo, salía a caminar por las tardes, y evitaba las redes sociales. No quería ver su vida, no quería enterarme de si seguía viéndose con alguien o si fingía ser una madre perfecta y una mujer independiente. Me centré en lo mío. En estar presente para mi hija cuando me tocaba, en recuperar el control sobre mis horarios, mis rutinas, mis pensamientos. Al principio todo se sentía mecánico, como si estuviera cumpliendo un plan de supervivencia, pero con el tiempo empecé a notar que respiraba mejor. Sin presión, sin tensión, sin esa incomodidad constante que me acompañó durante los últimos años del matrimonio. No eché de menos a Laura. Esa fue la parte que más me sorprendió.
Pensaba que después de tantos años juntos, de una hija, de una vida compartida, iba a sentir un vacío enorme. Pero no lo sentí. Al contrario, cada día que pasaba me daba cuenta de que había estado arrastrando una relación que ya no me daba nada, que mantenía por rutina o por miedo al cambio. Me di cuenta de que una pareja no es alguien con quien compartes techo por obligación, sino alguien con quien te sientes libre incluso cuando estás atrapado en la rutina. Y con ella, hacía mucho que no me sentía así. Con el tiempo, volví a hablar con algunos amigos que había dejado de ver por culpa del desgaste de la relación. Me reencontré con gente que me preguntó qué había pasado, y les conté la verdad sin adornos, sin exageraciones. Algunos se sorprendieron, otros me dijeron que ya lo sospechaban, que Laura siempre fue distante, que yo siempre parecía más entregado que ella. Yo escuchaba y asentía, pero en el fondo sabía que todo eso ya daba igual. No necesitaba justificaciones ni aliados. Lo único que quería era seguir adelante sin tener que arrastrar el peso de su traición en cada conversación. Un día, mi hija me preguntó por qué ya no vivíamos todos juntos. Tenía los ojos llenos de confusión, como si no entendiera cómo dos personas que parecían llevarse bien podían simplemente dejar de vivir bajo el mismo techo. Me senté con ella y le dije la verdad adaptada a su edad. Le dije que a veces los adultos dejan de quererse como pareja, pero que eso no significa que dejen de amar a sus hijos. Le dije que nunca fue culpa suya y que siempre íbamos a estar ahí para ella. No me pidió más explicaciones. Me abrazó y me dijo que me quería. En ese momento supe que, a pesar de todo, lo había hecho bien. No busqué a nadie más. No porque tuviera miedo, sino porque todavía no sentía que fuera el momento. No quería una relación para tapar el dolor ni para rellenar el silencio. Quería conocerme otra vez, saber quién era fuera de un matrimonio, fuera de una rutina construida sobre mentiras. Y cuando estuve listo, salí. No al principio con intención de conocer a alguien, pero sí con la mente abierta. Me di cuenta de que no necesitaba estar con alguien para sentirme completo, pero también que no tenía por qué cerrarme a la posibilidad. Una noche cualquiera, cenando con un grupo de compañeros del trabajo, conocí a una mujer llamada Clara. No fue un flechazo ni una historia de película. Fue una conversación larga sobre cosas cotidianas. Sobre libros, series, cómo estaba cambiando todo últimamente. No hubo tensión, no hubo expectativas. Solo dos personas hablando con calma, sin pretender impresionar. Nos intercambiamos los números y nos seguimos escribiendo durante semanas. Poco a poco, sin presión. Sin promesas. Solo ganas de hablar. Y eso fue suficiente para mí en ese momento. Volver a empezar no fue fácil. No hubo grandes momentos de revelación. No hubo epifanías. Hubo días buenos y días donde todo se sentía confuso. Pero paso a paso, recuperé mi vida. No como era antes, sino como quería que fuera. Aprendí que no todos los fracasos son el final de algo. A veces son solo la señal de que estás en el camino equivocado. Y salir de ese camino, por doloroso que sea, es lo mejor que puedes hacer. Hoy, meses después de que todo se rompiera, me siento más tranquilo. No feliz todos los días, pero en paz, que es lo que más valoro ahora. No sé qué vendrá después, pero sé que pase lo que pase, no volveré a dejar que alguien decida por mí lo que merezco sentir.